Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios. Hola, buenos días. Hoy empezamos culto del domingo. Primero, oramos juntos. Padre Celestial Todopoderoso, inclina tu oído, escucha nuestra oración. Tú eres nuestro Padre. Ten piedad por nosotros. A ti te suplicamos, Padre Celestial, que tu infinito amor y misericordia ilumines a aquellos científicos que fuiste tú quien les diste la inteligencia para que hoy puedan crear la vacuna para curar a los infectados con el coronavirus que está acabando con la humanidad. Y así, Padre nuestro, termine de propagarse por todo el mundo. Confiamos en tu amor, porque tú eres bueno y clemente, rico en misericordia, lento a la cólera, rico en piedad con los que te invocar. Señor, escucha nuestra oración, atiende a nuestra súplica. Se está cumpliendo tu palabra, Señor. Que esto nos sirva a todos para acercarnos a ti, Padre nuestro, y estar preparados. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora compartimos la palabra de Dios, Éxodo 29:9. Éxodo capítulo 29, versículo 9. Vamos a leer juntos Éxodo 29:9. Les ceñirás en cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Amén. Ahora compartimos la palabra de Dios por el título Vivir como un sacerdote real. Vivir como un sacerdote real. El hermano de Moisés, Aarón, tuvo la bendición de ser sacerdote de generación en generación, como recompensa por ayuda a Moisés en la obra de Dios. El bienaventurado de este mundo es aquel que sirve al Dios creador. Sin embargo, cualquiera no puede servir a Dios. Solo aquellos que se distinguen especialmente pueden servir a Dios. En el Antiguo Testamento, solo los levitas tenían el
privilegio de servir a Dios. Y de los levitas, solo los hijos de Aarón tenían el privilegio de entrar al lugar santísimo y enfrentarse a Dios. Por lo tanto, ser sacerdote era el más glorioso de los israelitas elegidos. Los sacerdotes vestían ropas especialmente diseñadas y estaban atadas y coronadas para distinguirlos de la gente común. Y para convertirse en sacerdote se requerían unos ciertos tipos de procedimientos. Primero, entonces, ¿qué tipo de proceso se requiere para convertirse en sacerdote? Para convertirse en sacerdote, ante todo, el nacimiento era importante. Tenía que nacer de los descendientes de Aarón. Y se necesitaba de tiempo para crecer y ser maduros. A la edad de 25 años, solo entonces era calificado para convertirse en sacerdote. A los 25 años estaba al tabernáculo de reunión como aprendiz. Y mientras ayudaba al sacerdote principal durante 5 años, aprendía y cómo servir. Mientras servía durante 5 años, aprendió a servir a Dios y se formó como una persona santa. Luego, cuando tenía 30 años, fue ungido como sacerdote. El apóstol Pedro dijo que hoy todos los santos son llamados sacerdotes. Vamos a ver 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. El proceso de convertirse en sacerdote en el Antiguo Testamento es el mismo que el proceso de preparar a los santos para ser obreros santos en el Nuevo Testamento. Primero, para obtener el privilegio de servir a Dios, debemos creer en Jesús y convertirnos en hijos de Dios. Entonces necesitamos fe. Después de creer en Jesús, nuestra fe debe ser madura. Después de plantar las semillas, deben crecer para producir frutos. Para que nuestra fe madure, debemos recibir educación y capacitación en la iglesia. Sin aprender no puedes hacer la obra de Dios. Por tanto, la iglesia es un lugar de aprendizaje y entrenamiento para la fe de los creyentes. ¿Qué deberían ganar los santos mediante el aprendizaje y la capacitación? Deben transformarse en una persona santa que se parezca a Jesús. Mediante el proceso de escuchar la palabra, la obediencia y la confesión de nuestros pecados, mediante la oración, somos transformados en personas santas. Después de recibir educación por un cierto periodo de tiempo y entrenamiento en piedad, reciben oficios en la iglesia para servir a la comunidad. Dios no está satisfecho de que solo creamos en Jesús y nos
convirtamos en hijos de Dios. Él quiere que seamos reales sacerdotes en esta tierra y que llevemos la gracia de Dios que nos salvó a las naciones. Debemos ser sacerdotes espirituales que cumplan esta voluntad de Dios. Amén. Segundo, ¿qué hacía el sacerdote del Antiguo Testamento? ¿Y qué debemos hacer hoy como sacerdotes reales? 1. El trabajo más básico del sacerdote era ofrecer holocaustos y ofrendas por el pecado. Holocaustos y ofrendas por el pecado. Un holocausto es un sacrificio en el que el sacrificio se quema completamente sin dejar restos. Esto significa entregarse completamente ante Dios. Si quiero convertirme en el sacerdote elegido por Dios, ahora debo dejar ir mi codicia y mis pensamientos. No debo estar yo dentro, sino solamente debe estar Cristo Jesús. Amén. Y la ofrenda por el pecado es un sacrificio para lavar el pecado. La primera cualificación de un sacerdote es la santidad. Sin santidad no podemos ver ni servir a Dios. Si hay pecado en mí, Dios no escuchará mis oraciones. Debes santificarte todos los días mediante el arrepentimiento. Amén. Número 2. El sacerdote tenía que entrar al santuario cada mañana y cada tarde para evitar que se apague el fuego del altar. Para evitar que se apague el fuego del altar. Aquí, fuego significa oración. El fuego de la oración en la iglesia no debe apagarse. La iglesia donde se apaga el fuego de la oración es una iglesia viva, pero muerta. ¿Por qué las espléndidas iglesias de Europa pasaron hoy a los herejes y se convirtieron en bares? Es porque el fuego de la oración se ha apagado. Incluso si uno no puede reunirse en la iglesia debido al COVID-19, no se debe apagar el fuego de la oración en cada lugar. La oración se convierte en el poder para salvarme a mí y a mi familia y salvar a la iglesia y a la nación. Amén. Número 3. El sacerdote inspeccionaba los candeleros en el tabernáculo, sus platillos y suministraba el aceite a todos los utensilios. Los platillos significan pensamientos negativos, malos pensamientos y valores mundanos. Debemos quitar las amargas raíces del pecado que permanecen en nosotros. Y la unción del Espíritu Santo siempre debe fluir. El Espíritu Santo obra en el corazón santo y en el corazón anhelante. Amén. Número 4. El sacerdote se convirtió en el líder de todos los levitas y supervisó y entrenó a los levitas.
El sacerdote era el responsable de guiar y educar a todos los levitas que trabajaban en el tabernáculo de reunión. Hoy, el pastor de la iglesia es responsable de supervisar a toda la iglesia y educar a sus miembros. En particular, la razón de la existencia de un pastor en la iglesia es proteger la fe de la iglesia de la herejía y establecer el orden. El orden es más importante en la iglesia. Por lo tanto, los creyentes deben escuchar y obedecer al pastor que está a cargo de la responsabilidad general de la iglesia. Y no deben descuidar el trabajo de aprendizaje. Amén. Número 5. El sacerdote asumió la plena responsabilidad del santuario. En particular, cuando el sumo sacerdote ofrecía una ofrenda por el pecado por todo Israel una vez al año, entraba al lugar santísimo como representante del pueblo. Si a alguno de los israelitas le quedaba algún pecado, lo mataban inmediatamente cuando entraban al Santísimo. Por lo tanto, aunque el sumo sacerdote tenía una gran autoridad, también tenía una gran responsabilidad. Hoy debemos a que el pastor está a cargo de la iglesia. Se le ha delegado una gran autoridad de Dios. También tienen una gran responsabilidad por ello. Los creyentes deben cooperar con la iglesia a través de la oración y la asociación por el pastor responsable. Amén. Número 6. Los sacerdotes recibieron poder para bendecir a la gente. El sacerdote tenía el poder de bendecir al pueblo. Cuando el sacerdote levantó la mano y bendijo al pueblo, Dios lo bendijo. Al final de la adoración en la iglesia de hoy, el pastor bendice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto se debe a que el pastor tiene el poder de bendecir a los santos. Por tanto, no te vayas hasta el final de la bendición. En el hogar, los padres tienen el poder de bendecir a sus hijos. Entonces, cuando bendices a tus hijos, Dios los bendice. Somos llamados a amarnos y bendecirnos unos a otros, no a odiarnos ni a maldecirnos. Cuando amas, animas y bendices a otros miembros de la iglesia, puedes convertirte en una comunidad familiar que agrada a Dios. Romanos 12, 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. 17. No apaguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No seas
vencido de lo malo, sino vencé con el bien el mal. Amén. Uno no debe maldecir a otros porque le maldicen. Si es así, esa persona aún no está calificada como sacerdote de Dios. El reino de Dios es el reino de amor y la paz y la bendición y la misericordia. Debemos hacer un buen uso de este derecho de bendición. Amén. Tercero, incluso si eres elegido por Dios y te conviertes en un sacerdote glorioso, si haces algo mal, se te puede quitar la gloria como Sansón. Por tanto, se deben observar los siguientes principios para que la presencia de Dios no se vaya. Número 1. El primer principio es reconocer que toda soberanía descansa en Dios. Desde su nacimiento, Sansón era un nazareo que se distinguía sagradamente de Dios. Dios le dijo a Sansón que no se cortara el cabello, pero Sansón estaba desprevenido y Dalila lo engañó. Pronto perdió todo el poder. Entonces se les fueron arrancados sus ojos y se convirtió en un esclavo del enemigo. No es que vaya poder en su cabello, sino poder en la palabra de Dios cuando dijo que no se cortase el cabello. El dueño de Sansón era Dios. Cuando desobedeció las palabras de su maestro, la presencia de Dios se había ido. No debemos olvidar que tenemos a un Señor sobre nosotros. Por lo tanto, siempre debemos estar conscientes del Señor y pensar en lo que haría el Señor. Número 2. Un nazareo no podía acercarse a un cadáver. El cuerpo no tiene vida. Los santos no deben participar en cosas sin vida en el mundo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando vivimos obedeciendo las palabras de Jesús, tenemos vida. Si vivimos por mis pensamientos y mi codicia, no por las palabras de Jesús, vivimos una vida sin vida. ¿Qué es la codicia dentro de nosotros? Vamos a ver Marcos, capítulo 4, versículo 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Codicia es apartarse de la palabra de Dios y vivir según nuestros antojos y satisfacción. Vamos a ver Gálatas 5, 19 hasta 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Número 3. Los nazareos no pueden acercarse al licor o al vino. Aquí, licor o vino significa vivir intoxicado con el mundo. Intoxicado con el mundo. Si un creyente vive intoxicado con deseo propio, ira y sangre, perderá su discernimiento espiritual y pecará. Los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, se emborracharon y fueron muertos, mientras ofrecían un fuego que no había sido ordenado por Dios. El sacerdote debe abandonar sus pensamientos, sentimientos y valores del mundo y vivir según la guía del Espíritu Santo. Amén. Cuarto, ¿qué debemos hacer para vivir como la familia elegida de Dios y el pueblo de una nación santa? Debemos vivir la vida de un adorador santo todos los días. Así como el sacerdote iba al tabernáculo todas las mañanas para adorar, nosotros debemos vivir la vida del adorador del tabernáculo todos los días. Amén. Número 1. ¿Qué debemos hacer al entrar por la puerta del tabernáculo? Vamos a ver Salmos 10:4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Amén. La gratitud y la alabanza son las cosas que más complacen a Dios. Cuando comencemos a adorar, primero seamos los que agradecen y alaban a Dios con un corazón sincero. Amén. Número 2. Tan pronto como entré por la puerta del tabernáculo, uno se encontrará en el altar quemado donde se sacrifican los animales. Debo confesar mis pecados en el altar quemado y lavarlos con la sangre de Cristo. Cuando me arrepiento, Jesús toma mis pecados y me da gracia espiritual. Amén. Número 3. Después del altar quemado, hay una fuente de bronce. Aquí el sacerdote se lava las manos y los pies. Agua significa bautismo. El bautismo es un ritual donde uno decide morir por el pecado y vivir por la justicia. Mediante el bautismo nos convertimos en uno con Cristo. Para ser uno con Cristo, mi yo debe ser negado. No hay unión con Jesús sin abnegación. Número 4. Cuando el sacerdote entra en el santuario, se le suministra la torta de harina sobre la mesa. La torta es pan. ¿Sí? Pan significa la palabra de Dios. Debo recibir el suministro diario de la palabra de Dios que me sostendrá hoy. No es la postura apropiada de un sacerdote comer solo las cosas de la carne y no comer comida espiritual.
El sacerdote no debe vivir solo de pan, sino de todas las palabras que salen de la boca de Dios. Amén. 5. Hay un candelero que simboliza las 12 tribus frente a las tortas. Debes iluminar el santuario encendiendo el candelero. Tienes que encender las velas del candelero para iluminar el santuario oscuro. Aquí fuego significa la iluminación del Espíritu Santo. Solo cuando el Espíritu Santo entra y brilla sobre mí, puedo ver mi verdadero yo. Los pecados escondidos dentro de mí, los pecados que no conozco, se iluminan cuando la luz del Espíritu Santo brilla. En estado de pecado, mi vida no puede prosperar. Convirtámonos en un creyente arrepentido orando para que el Espíritu Santo me muestre mis pecados y me los haga saber. 6. Hay un altar de incienso frente a la cortina del santuario al lugar santísimo. El sacerdote debe quemar incienso en el incienso para hacerlo humear. Incienso significa oración y adoración. En este momento, la oración no debe ser una oración que satisfaga mi codicia, sino que primero satisfaga las necesidades de Dios. Por ejemplo, debemos orar por el reino de Dios, como la oración por los líderes espirituales, la oración por salvar almas y la oración por la construcción de una iglesia. Además de la oración, la alabanza, el testimonio y la confesión de fe son como incienso que sube ante Dios. Debemos convertirnos en santos que dan mucho incienso que agrada a Dios todos los días. Vamos a ver Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Aquí Cordero significa Jesús. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. 7. Finalmente, el real sacerdote entra en el lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontrará con el arca del pacto de Dios. En el arca del pacto de Dios se encuentran 3, ¿verdad? El maná, los bastones de Aarón y las 2 tabletas de los 10 mandamientos. El santuario es un lugar santísimo, donde nos sincronizamos con Dios. Pronto, en el lugar santísimo, el sacerdote conoce el corazón de Dios y tiene una visión como Dios. Vamos a ver Hebreos 10, 19, 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Debemos entrar diariamente al lugar santísimo y encontrarnos con el Dios vivo. Amén.
En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote solo podía entrar al lugar santo una vez al año. Pero hoy, los creyentes pueden entrar valientemente al lugar santísimo confiando en la sangre de Jesús. Los santos que entren al lugar santísimo comprenderán tres leyes. Uno, la ley del maná. Dios alimentó a la gente durante 40 años en el desierto con el maná. Hoy es Dios quien me alimenta y me cría. Por lo tanto, debemos buscar la gracia de Dios todos los días y debemos poner cada prioridad en Dios. 2. La ley de los pastores de Aarón. Cuando los jefes israelitas en el desierto no reconocieron la autoridad espiritual de Aarón, Moisés tomó la vara de cada jefe y la colocó en el tabernáculo. Al día siguiente de los 12 bastones, solo florecieron los bastones de Aarón. Así fue como Dios le conoció a Aarón como líder. Resistir al líder de Dios es resistir a Dios. Cuando otros líderes influyentes de los patriarcas de Israel envidiaron a Moisés y se rebelaron, Dios juzgó por triplicado. Pronto Dios los juzgó con plagas y terremotos. Lo más importante a lo que los santos deben prestar atención es que no deben oponerse al liderazgo establecido por Dios. El siervo de Dios no lo guía Dios. No es mi trabajo culpar ni juzgar. David no mató al rey Saúl, quien lo perseguía y lo afligía, sino que confió en la mano justa de Dios. Además, Dios debe obrar a través del hombre en esta tierra. Por tanto, hay una bendición para aquellos que están cerca de aquellos que se convierten en el canal por el cual Dios obra. Pablo, fue a Damasco para perseguir a los que creían en Jesús. Y cuando vio la luz, estuvo ciego durante 3 días. En ese momento Jesús le dijo que fuera a ver a un hombre llamado Ananías en la ciudad. Y cuando Saulo se encontró con Ananías y recibió la oración, sus ojos se abrieron. ¿Por qué Jesús no abrió los ojos directamente, sino a través de Ananías? Además, cuando un centurión romano llamado Cornelio temía a Dios todos los días, Dios envió a Pedro para que escuche de la palabra. ¿Por qué Dios no le habló directamente a Cornelio? Es porque Dios debe obrar a través del hombre fiel de Dios. Por lo tanto, para ser bendecidos, debemos respetar y estar cerca de los siervos de Dios. No hay nadie en el mundo sin problemas. Incluso si no hay suficientes líderes, debemos cooperar para establecer el reino de Dios, porque Dios debe trabajar a través del líder humanos. 3. Las dos
piedras en el arca del pacto significan dos principios. Es adorar a Dios y respetar a las personas. Estos dos principios de amar a Dios y amar al prójimo son la voluntad de Dios en toda la Biblia. Si vives de acuerdo con este testamento, puedes vivir como un sacerdote real. Vamos a ver otra vez Éxodo 29:9. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón a sus hijos. Aarón, que se convirtió en el primer sacerdote, delegó nuevamente el oficio de sacerdote a sus hijos. Dios es eterno, pero los humanos no. La generación de Aarón ha terminado y la próxima generación continúa. Las bendiciones que Dios me ha dado deben fluir hacia los demás y las generaciones futuras. Si he tenido la bendición de ser un sacerdote real, las bendiciones deben fluir hacia los próximos y las generaciones venideras. Debemos tener una visión santa a través de la cual la gloria de Dios fluya a través de nosotros. En Juan 4, Jesús satisfizo con agua a una mujer samaritana que estaba espiritualmente sedienta. Jesús predicó el evangelio de la vida a 12 discípulos y esos 12 discípulos predicaron el evangelio a muchos otros. Pablo, que abrió los ojos a través de Ananías, predicó el evangelio a Priscila y Aquila. Y Priscila y Aquila predicaron el evangelio a Apolos y Apolos a otros. Además, Pablo predicó el evangelio a Timoteo. Timoteo predicó el evangelio a los fieles y esas personas predicaron el evangelio a otros. El interesante de Dios está en la reproducción espiritual. El interés de Dios está en la reproducción espiritual. El interés de Dios debe ser nuestro interés. Amén. Si un grano de trigo cae al suelo y permanece como está, se acabó. Sin embargo, cuando se pudre, produce muchos frutos. Dios no quiere que la vida del evangelio acabe conmigo. Quiere que fluya hacia los prójimos y a todas las naciones. Conociendo el corazón de Dios, seamos creyentes que se enfocan en la voluntad de Dios. Dios me ha hecho un sacerdote real y a través de mí quiere otro sacerdote real. Cuando viva como un sacerdote real, Dios permitirá que el evangelio de la vida fluya a través de mí. Convirtámonos en un santo utilizado para esta gloriosa obra. Amén. Amén. Ahora vamos a orar. Buen pastor Jesús, después de haber tenido aquí de tu palabra la bendita luz, a nuestro hogar condúcenos y ahí de todos
cuida. Ayúdanos para mostrar tu gran amor y justicia a toda la persona, porque nosotros, imagen de Dios, creador al mundo. En nuestras almas graba con poder tu fiel palabra, cada exhortación, y que tu ley, pudiendo comprender contigo, estemos en mayor unión. Al terminar, Señor, mi vida aquí, mis ojos pueda sin temor cerrar, y en mi glorioso despertar, que en ti de paz eterna pueda disfrutar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a terminar por la bendición. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Bendiciones. Hasta luego.